comenzar. Como saben, pues la obra que vamos a abordar el día de hoy es Hamlet, de William Shakespeare. Quizá es de las obras más relevantes de la literatura occidental, especialmente por un fragmento, ¿no? Que es muy famoso. Párrafo de ese diálogo, ¿no? Del ser o no ser. Y ahí la cuestión del dilema, que ya teníamos una plática en el video de cuál sería la traducción más apropiada para nosotros de ese párrafo, ¿no? Ser o no ser, ahí la cuestión, ahí el dilema, ahí hay el problema, vivencia. Y es una obra que es muy relevante por diversos aspectos. De hecho es un clásico, y es un clásico porque, pues como decía Borges, es un libro que los hombres no dejan morir, por una razón. Yo creo que representa la naturaleza humana de una manera muy, muy evidente. Entonces, de hecho el teatro pues es eso, ¿no? Es representación de la realidad, de eso trata el teatro, y pues esta obra de teatro es fundamental y tiene mucho que ver no necesariamente mucho que ver con la vida de Shakespeare, pero esa es toda una hipótesis que de hecho vamos a abordar en la película que vamos a ver en un momento más, incluyendo nuestras aportaciones sobre Shakespeare, porque hay hipótesis de que Shakespeare realmente no existió, ¿no? Hay versiones de que Shakespeare nunca existió. O sea, sí existió la persona que vivió no me acuerdo cómo se llama el poblado, en Inglaterra. O sea, históricamente existe el nombre de esa persona, era una persona dedicada a cuestiones de negocios, bienes raíces, pero se piensa que era como un conjunto, un conglomerado de escritura o de teatro, una casa de teatro. Bueno, lo que sí leí es que una de las razones porque se piensa que no existió y es porque se está seguro que nació ahí, pero de ese lugar no podía salir Shakespeare, lo que dice. Esa es una versión, ¿no? ¿no? No había nada, claro. Orlando como él, no tenía un entorno para que surgiera. Sí, esa es una versión, ¿no? De hecho hay muchas hipótesis, y una de las cuestiones más sólidas, más fuertes, hipótesis de que no existió, es que es muy complicado, porque se observan son realmente un puñado de obras de teatro las que escribió Shakespeare. No fue tan prolífico como Lope de Vega o como Tirso de Molina, porque hay de ahí unos debates sobre qué influencia tuvo el teatro español en el siglo de oro. Por ejemplo, Lope de Vega se supone que se han catalogado como 1500 obras de teatro escritas, constatadas supuestamente, de él. De Tirso de Molina han de ser 800, pero han de ser, no es que ni las conté, pero han de ser cerca de unas 30, 32 obras de teatro las que escribió Shakespeare. Lo que se duda es que un hombre no puede conocer tanto la naturaleza de los personajes como lo describe Shakespeare, de que habla de un marinero, un militar, un guerrero, un comerciante. Eso es algo que señala que las hipótesis es que no podría conocer tan bien el comportamiento de las personas y las habilidades y las actividades como un especialista. Tendría que ser un especialista en todas esas áreas. Entonces hay muchas hipótesis sobre Shakespeare, pero bueno, quizá el gran enriquecimiento es de la obra que nos representa, y quizá por eso no se ha consolidado tanto. Para algunos es Hamlet la obra más importante, para otros es el Rey Lear, y los que para otros puede ser, bueno, en fin, hay muchas obras, ¿no? Pero lo que sí es que posiblemente es de las tragedias más representativas del teatro occidental y especialmente de Shakespeare, ¿no? Entonces Hamlet es un personaje, como ya lo leyeron, es una obra en la cual puede ser un tema muy trivial, ¿no? Muy trillado, en el cual a un rey lo asesinan y el hijo tiene que vengar esa muerte. Y hasta ahí, pues, puede ser cualquier historia, cualquier libro vaquero, cualquier libro semanal o cualquier película, pero en realidad el contenido es algo fundamental.
es decir, cómo aborda la naturaleza de los personajes, porque ahorita lo va a abordar el doctor Víctor. El número de personajes es pequeño, ¿no? Realmente son pocos personajes, pero tienen una profundidad importante. Y algo que también me gustaría agregar es que Shakespeare como tal, podríamos en un momento presente decir que es un plagiario, porque todas sus obras hay obras previas escritas, ¿no? De hecho, la de Hamlet, hay un proto-Hamlet que fue escrito ahí por 1500, por ahí le decía que había un proto-Hamlet ahí por 1500 de creación. No se sabe quién es el autor realmente, pero ya existían antes. Lo mismo Otelo, lo mismo Romeo y Julieta, lo mismo de otras obras, Mercader de Venecia, Ricardo II, ya existían obras previas, simplemente que él, bueno, yo no he leído las previas, ¿no? Pero dicen los especialistas que cuando se lee la original, sí hay un mundo de distancia en la capacidad de hablar, en el dominio del lenguaje, en la riqueza poética y en la profundidad de los personajes. Entonces, esta obra de Shakespeare que vamos a abordar, pues muestra algo importante, ¿no? Cómo se corrompe una sociedad, cómo está corrompida la sociedad, que quizá por eso podría ser una obra tan vigente para nosotros, ¿no? Una obra muy vigente, porque muestra cómo está corrompida una sociedad, en este caso la mexicana, puede ser muy evidente, ¿no? Cómo está corrompido, cómo se gastan recursos, energía y elementos tan ingentes para aparentar lo que no es, tratar de ocultar las cosas que no están bien. Entonces esta obra pues tiene muchos elementos de dónde abordarlo. Se puede abordar desde un punto de vista filosófico, psicológico, psicoanalítico, neurológico, es más, social, político, cultural. Es muy amplia las aristas donde lo podríamos retomar. Y la verdad es que allí es muy apropiado el título de Hamlet, porque realmente es el protagonista de la obra, ¿no? de esta obra teatral. Y Hamlet, como ayer lo conversábamos el doctor y yo, pues digamos es que el gran protagonista, porque está en un nivel muy superior a todos sus pares, a todos los otros personajes. De hecho, Harold Bloom señala que pues él se lleva prácticamente toda la obra. Tiene 40% de los diálogos son de Hamlet, ¿no? Y que de hecho son los más profundos, por eso esa obra es tan interesante. Es una obra muy, muy importante. Entonces, bueno, yo ya no quisiera ahondar más en estas cuestiones introductorias. Yo creo que más bien ya tenemos que meternos directamente en la obra. Entonces, le voy a ceder la palabra al doctor Víctor para que de aquí partamos sobre los elementos que podríamos empezar a lanzar. Ok, bueno, primeramente buenas tardes a todos y a todas. Bueno, leí varias versiones, leí dos en español y la leí en inglés. Y tengo que decir que cambié mi opinión un poco distinta a cada versión. Cambié totalmente mi opinión. Pero bueno, sin duda es sin duda alguna es un clásico, aunque yo tengo que decir que de las cosas que hemos leído, de las 12 cosas que hemos, no sé cuántas, 12 grandes obras que leímos, yo esta la sentí menos. Siendo una obra tan importante, la siento menos. Bueno, pero primeramente voy a hacer lo que a mi gusto es un resumen de mi visión. Y Hamlet es un príncipe en el reino de Dinamarca. Este reino está corrompido, ¿cierto? Como ya lo dijo el doctor Jonathan, está corrompido y en muchas ocasiones, tanto los dos reyes como el príncipe Hamlet dicen que es como una prisión, ¿cierto? No sé si bien han visto en él, pero aparte está amenazado por la guerra, principalmente por Noruega. A la muerte de su padre, del rey Hamlet, él lo sigue viendo, bueno, él está en su mente, ¿cierto? El rey,
y por eso es una sombra, que es un simbolismo. Pero en realidad es el mismo Hamlet que es como su mamá le dijo, es tu mente, ¿cierto? La que está, esa tenía razón su mamá, que era su mente. Pero Hamlet era una persona que estaba feliz sin hacer nada, ¿cierto? Incluso cuando se muere su papá, lo ve, como también se lo dice su mamá, él lo quiere ver, lo busca en el polvo, ¿cierto? A su papá, y en eso pierde su tiempo, y se quería ir a Inglaterra, cuando en realidad tenía responsabilidades de príncipe. Entonces, eso era Hamlet, no le gustaba la responsabilidad, pero el problema es que cuando si tomaba responsabilidades, era que se iba a meter en problemas y salir entre ser y no ser, ¿cierto? Porque cuando uno toma decisiones, uno ya está en problemas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Entonces, la gran pregunta ahora se hace, pues él piensa que tiene que hacer algo, o tiene que hacer algo y cumplir con su destino, como está también en la obra, o tener libertad, o no hacer nada. Era tanto lo que quería hacer Hamlet, no hacer nada. Porque así transcurre la obra con grandes discursos de Hamlet. Al final, ¿cómo se desarrolla? Bueno, al final está entre que está el bien y el mal, que también es en lo que está Hamlet, ¿cierto? Entre su tío y su papá. Su papá es el bien y su tío como es el mal, ¿cierto? Incluso cuando le dice a su mamá que vea los dos retratos y vea a su papá, y su papá es como todo lo mejor, todo lo bueno, y que ahora vea a su tío, ¿cierto? Y que ella se dejó corromper por el mal, ¿cierto? Es una de las cosas que Hamlet critica. Entonces Hamlet está en ese dilema porque él también está escogiendo entre el bien y el mal. Y él, pues finalmente en eso está, ¿cierto? En el bien y el mal. Porque al final de cuentas no asume la responsabilidad de gobernar y se muere. Al final de cuentas no toma una decisión de realmente gobernar Dinamarca, como tal vez estaba destinado, ¿cierto? Y al final de cuentas se muere. Pero en ese transcurso se muere Ofelia. Entonces, Hamlet no estaba loco por amor, estaba loco por sí mismo, ¿cierto? Bueno, David era esta decisión. Tiene grandes párrafos para leer y tiene muchos temas para decir. Uno puede catalogar a los personajes de diferente manera. Bueno, y también tiene párrafos bonitos, aunque eso no sé qué tanto se conserve dependiendo de la edición que cada uno haya leído. Pues tal vez yo con esto, bueno, yo la siento menos porque en ese sentido dilemas entre tomar decisiones. Ahí encuentro la novela del Idiota de Dostoyevsky, es más superior a Hamlet y presenta más conflicto. Claro, fue escrita mucho tiempo después, pero presenta mucho más conflicto que esta de Hamlet. Pero podemos pasar bueno, esto sería como si no se me pasó nada. Bueno, y tiene otros personajes, ¿cierto? Que representan la traición, y cosas así. Pero tú lo dejaría ahí y podemos pasar para ver qué opiniones tuvieron de la obra. Bueno, es una obra de teatro y tiene que estar exagerada, ¿cierto? Porque es un teatro. Tiene partes de comedia, aunque es una tragedia, tiene partes de comedia, ¿cierto? Y como lo comentamos ayer, tiene el teatro dentro del teatro, ¿cierto? Cuando representan una obra, dijo Hamlet manda a representar una obra, dice el teatro dentro del teatro, ¿cierto? Y cuando mata a su suegro, bueno, ¿qué va a hacer su suegro? Es una rata, ¿cierto? No, eso está muy chistoso entonces tiene parte, bueno, el mismo diálogo de Hamlet cuando está loco, tiene como parodias, como el diálogo de las nubes, ¿no? Por con el propio. Bueno, y la misma Ofelia también, cuando según está loca, tiene comedia dentro de la tragedia.
Pues también tiene cosas. Si uno lo ve positivamente, no todo es la mente problemática de Hamlet. Sí, tiene sus cosas. Bueno, el mismo final, cuando intercambian espadas, uno dice, ¿quién se va a querer eso siendo las espadas? Me muero. Me muero, ¿qué más bien? Bueno, entonces, pero vamos a ver qué les pareció. ¿Quién quiere? Hace montones, ¿no? En realidad es una obra llena de simbolismos. Algo que sería bueno señalar es que la época en la que fue escrita pues tenía, la sociedad leía la realidad de una manera diferente, ¿no? Como ya lo hemos mencionado antes, ahora tenemos una mente más, aparentemente más científica, no creemos muchas cosas, pero ellos no tenían esa visión de la realidad. Ellos eran muy religiosos, como pudieron ver en la obra, hay muchos elementos de la religión cristiana, católica, bueno, todavía era católica, pero no estaba el cisma. En aquel momento, todavía no estaba Lutero, ¿no? Era en ese momento que se estaba dando. Claro, bueno, estaba esa religión y está muy marcado, ¿no? Los simbolismos, de hecho, van a encontrar ahí simbolismos muy interesantes, ¿no? De la religión cristiana católica, bueno, en general, donde dice que en los evangelios, ¿no? Que está muy marcado ahí que el padre no se hace ver sino por el hijo y el hijo no se hace ver por el padre. Eso mismo está muy claro en Hamlet y su padre, ¿no? La sombra no se muestra y solo Hamlet ve al padre y el padre solo se ha revelado al hijo, ¿no? Como lo dicen las escrituras, es como una especie de analogía de la religión. Hay muchos simbolismos en la obra que vamos a abordar también, pero solo quería agregar eso para que me ayudaran a decir sus opiniones. Cuéntanos, Rebeca. Bueno, yo desde un principio me hizo recordar a libros que también habíamos leído, una novela de Joseph Coelho, que desde un principio se conoció quién era el asesino, ¿no? Era la de Crónica de una muerte anunciada. Así también lo vi, ¿no? Desde un principio ya se supo quién era el asesino para empezar, ¿no? Y entonces, cuando Hamlet se encuentra con su padre, o bueno, con la sombra, vamos, y le pide que venga su muerte, ¿no? También desde ahí comencé a ver que iba a haber mucha venganza en la obra. Yo no la había leído, a pesar de que pasa uno por la secundaria, la prepa, cuando se piden a leer libros, pero ese no recuerdo haberlo leído, ¿no? Vi también mucha venganza, encontré también por lo mismo de que es una obra dramática. Encontré también que había mucha mentira, encontré mucha intriga, locura, corrupción, parte de la venganza, claro. Y yo me puse a pensar cómo es posible de que el padre esté pidiendo venganza. No sé, se supone que él era el príncipe, iba a ser el príncipe, iba a ser el heredero de la corona, y pues él a raíz de eso como que se pierde, se va perdiendo un poco en cuanto a que él pues tenía una misión dentro de su reinado. Iba a ser una persona que iba a ser mucho muy importante en el futuro, ¿no? Y que el padre le diga que vaya y que primero que no lo olvide, bueno, después que no lo olvide y primero que vaya y que venga la muerte, ¿no? Le revela, supuestamente le está revelando todo lo que sucedió. Y este chico como que de repente deja de ser la persona más dulce, más tierna, bueno, al avanzar el libro, porque ya nada más está pensando en la venganza, ¿no? Inclusive llega a dudar de que la sombra existiera. Hasta el final él estuvo dudando de que existiera. Veo también que que durante toda la obra la muerte rondó en la novia, rondó en todos, su mamá, perdón, en Claudio, y siempre estuvo presente la muerte, ¿no? Yo pienso que también como es una comedia, aparte de una comedia,
es trágica, se iba a presentar en el teatro. Consideré que la obra, que todo lo que es una obra de teatro va a terminar en eso, en un final que termine en muerte, que termine en tragedia. Entonces es un poquito de todo lo que encontré, la verdad. Es interesantísimo, ¿no? Inclusive hasta los simbolismos, la calavera, los sepultureros, o sea, lo fui relacionando y dije, no cabe duda que aquí sí estaba muy dura, muy cruda la obra, inclusive cuando ya estuvo tentado de que él estaba rezando, ¿no? Y ya quería matarlo y pensó, no, pues lo voy a mandar al cielo casi, ¿no? En vez de matarlo, le voy a hacer un favor y en este momento que está arrepintiéndose y todo, pues mejor espero ya cuando lo encuentre en otro tipo de situaciones, pero el caso es que sí, ¿no? También me tuvo mucho lo de la pobre chica, esta Ofelia, ahí sí también fue otra parte que me tocó el alma porque pues ella en esa época, como ustedes saben, también estaba muy arraigada, el padre pues era el que tenía la voz, la palabra para las hijas sobre todo, ¿no? Y la hija pues tenía que estar siempre guardando silencio, ser casta, pura, etc. Y ella... Pero desde el hermano, ¿no? Desde el hermano, el padre, o sea, cómo se encontró ella acorralada entre su propia familia, ¿no? Y cómo termina la vida de ella. Eso fue creo que lo más fuerte que me dio. Pero tuvo una muerte. Sí. Que ahogándose, se volvió loca. Porque ella pero se ella no volvió fue corrompida. loca. Su otra opción era ser corrompida. No sé qué es de las que mueren. Se dice un héroe. Sí. No fue corrompida por. Prefirió la locura. Sí. No sé. Y por eso era el problema de estar con Hamlet, que Hamlet era como también la locura. La locura. Y su familia también era como estar, y se entraba, y es de lo que la quieren prevenir, ¿cierto? Si entras en este mundo de poder, tú que eres buena gente te vas a corromper. Y tiene diálogos bastante interesantes con Hamlet y su familia, ¿cierto? Acerca de la virtud de corromperse, de no corromperse, que seguramente vamos a ver después. Pero yo no pienso que una muerte sea bonita. Decimos, ay, mira, murió bonito porque cerró los ojos y ya, ¿no? Y ahí se quedó dormidito y tenía un semblante padre. Yo pienso que no, ninguna muerte es bonita. Difiero en eso. Bueno, pero estamos hablando de la... Sí, de la obra, de ahogarse. Como dice en Aristóteles, en la poética, todas las novelas, todas las tragedias y todas las comedias en realidad son hechas por la mente humana. O sea, no estamos hablando de algo real, ¿cierto? Y ejemplifican algo. Entonces, ahí no estamos hablando de está ejemplificando algo. Si hay un simbolismo, no se usa, no se murió, ojalá se murió para tratar de enseñar algo. Eso es lo que importa, no son los personajes, no son los hechos. Y la institución que quieren enseñar, mostrar. Eso es lo importante. Entonces, dentro de las novelas, otra opción, porque ahí hay un simbolismo entre Ofelia y la mamá de Hamlet. En ciertos momentos son la misma, pero una probó el poder y se corrompió, y otra no ha probado el poder, ¿cierto? Entonces, uno está afuera y uno está adentro, ¿cierto? Entonces, la otra opción para Ofelia era ser como la mamá, bueno, de Hamlet era lo que sería lo que en la novela no tenía sentido. No, O sea, yo pienso que Gertrudis se casó con el hermano solo por sobrevivir, porque normalmente, o sea, ella no iba a subir al trono, realmente el que iba a subir era el hermano y ella solo estaba ahí para sobrevivir. Y lo de afuera creo que también el suicidio, o sea, si es una obra cristiana y se nota que es una obra que te está diciendo que no tienes que ser malo, que la venganza es mala. ¿Cómo? La venganza... Ajá. La venganza nos duela, mata el alma y la envenena. Y creo que la venganza
terminó en tragedia, que es lo que decía, tragedia tras tragedia tras tragedia, o sea, todos se murieron. ¿Por qué? Porque la venganza es mala. Entonces, incluso esto de suicidarse, o sea, fue quizás una forma distinta a lidiar con el duelo, porque sí, porque Hamlet lo vivió completamente distinto. Creo que eso es una parte que deshumaniza al ser humano, que no poder lidiar con el duelo de perder algo, de perder a un familiar. Y lo que pasó con la familia es que no encontró una red de apoyo, no había una red de apoyo a su alrededor. Todos estaban diciéndole qué decir, qué hacer, como si ella no supiera pensar. Y luego también el hecho de que se suicidara, si estamos hablando de una... Yo siento que sí es muy cristiana, católica, que tiene valores bastante religiosos. También hacen un paréntesis, ¿no? De, bueno, se suicidó, pero la vamos a enterrar en el cementerio, porque al final, en este momento en esta época, si te suicidabas, eras relegado y eras marginado. Y ella, o sea, tuvo así como de, bueno, está bien, vamos a perdonarla. O sea, tuvo su cosa de redención, de algo muy... O sea, creo que sí, yo también estoy de acuerdo que no fue una mujer bonita y que también las situaciones de las figuras femeninas están, pues sí, o sea, se pueden leer como sobrevivir ante la situación y no tener una red de apoyo. Hamlet sí lo tenía, o sea, Hamlet tenía a Horacio, la mamá no tenía a nadie, el hijo evidentemente estaba destrozado por el hecho de que estaba muriendo, había muerto su padre y inmediatamente después no tenía a nadie, su mamá se había casado con alguien más, ya estaba pasando por una situación bastante dura. Y también esta cosa de la incertidumbre, ¿sí? De cómo en las esferas de poder hay algo que... Yo estaba leyendo, por ejemplo, el contexto histórico de la novela en la época isabelina, en donde pues es esa mujer que no tiene hijos, que tiene a todos en su contra, que no saben quién va a seguirle, que no saben si la van a matar. Entonces está como este tema de traición, venganza, de muerte, incluso pues sí, cómo se corrompe el ser humano. Creo que todos estamos de acuerdo en que la muerte de Ofelia no fue muy virtuosa, digamos. O sea, bueno, sí, yo tampoco estaría de acuerdo Sí, en me que... parece. No tenía otra opción. O sea, en la obra, por ejemplo, en la obra no tenía otra opción. O sea, la opción no iba a ser como Gertrudis, o sea, en la obra. Es iba a estar obligada a hacer otras cosas. Ella que era virtuosa. En la obra no se porque Hamlet no se iba a casar con ella. O sea, en la obra no tenía otra. Y es diferente en la obra que aún cuando lo ves, la quiero ver en la vida real. Pero, o sea, ¿qué hubiera sido si no, o sea, ella, si no hubiera muerto? Es que de alguna manera Gertrudis, o sea, de entrada era solo una opción, pero no una obligación entrar a ese mundo. O sea, desde el principio le dice Polonio que no le haga caso a los intentos de seducción de Hamlet porque está en un círculo social completamente distinto. Le dice esta palabra muy bonita que es una griega, que es una mujer sin experiencia, le dice disculparte, ¿no? No sé cómo se lo dice en No, inglés, dice en pero... inglés que si le crees, es una mujer sin experiencia, que dice. Y su hermano se lo dice, ¿cierto? Que dice, no se va a casar contigo porque Hamlet es un hombre del Estado. O sea, Hamlet se va a casar, aunque él quiera casarse contigo, se tiene que casar con quien Dinamarca, el pueblo, o el supuesto pueblo que quiera. Entonces, o sea, pero no es... O sea, solo era una posibilidad, pero no estaba... O sea, a diferencia de Hamlet, que sí tenía una obligación por su linaje, y él sí estaba comprometido. O sea, creo que por eso duda tanto de la existencia del fantasma, porque si acepta que existe y acepta que dice la verdad, entonces tiene que actuar en consecuencia con su título y con esa verdad. Por eso su dilema en este diálogo famoso. Pero en el caso de Ofelia, siento que Ofelia tenía la opción, pero no tenía la obligación de involucrarse en ese mundo. Ella estaba invitada y más bien lo que le pasa es que le excede la tragedia de la muerte de su padre así de manera completamente arbitraria, y peor aún cuando sabe que la persona de la que estaba enamorada fue quien lo mató. Entonces, o sea, creo que eso es lo que excede a Ofelia, no que se sintiera obligada o acorralada a asumir una posición como Hamlet, que sí estaba obligado por su
condición de aristócrata. Ofelia solamente estaba rebasada por sus dolores, su duelo de haber perdido a su padre. Sí, quizás estamos analizando el personaje, por ejemplo, de Ofelia en términos contemporáneos, pero si nos situamos en aquella época, yo creo que Ofelia estaba en un ambiente, eso era lo habitual, ¿no? Y ella no, pues eso siempre sucedería, digamos, en un ambiente equivalente. Y entonces Ofelia, digamos que es inocente, ¿no? Digamos que representa la inocencia de esa sociedad. Y en esa inocencia está enamorada de, o sea, no lo dicen así literal, ¿no? Pero está enamorada de Hamlet, y en cierto modo Hamlet también. Yo creo que tenía esa ilusión, ¿no? En un principio, pero luego hay algo que se trastoca y justamente es, bueno, yo lo encuentro ahí, es muy debatible, pero incluso debatible con el doctor Víctor, y lo comentábamos, para mí es en ese acto donde se encuentran en el pasillo donde están los otros de Chismón detrás de los tapices. No, en el pasillo donde siempre iba a caminar como 3 horas Hamlet, ¿no? Entonces está tras Polonio porque quiere descubrir que está loco, quiere decir que está loco por ella, ¿no? Es lo que dice el argumento, ¿no? Pero ahí donde le dice él que, pues que no la ama, que la ama pero ya no, pienso que ahí es un golpe muy duro porque el primer golpe, al menos yo lo percibo así para Ofelia, cuando pues ella tiene toda la ilusión y llega el hermano y le dice, no te fíes de Hamlet porque, como lo digo hace un momento, es un hombre de Estado. Él, aunque quiera, no va a poder. Tiene que prevalecer lo que es más importante para Dinamarca. Ahí viene un golpecito, ¿no? Bastante duro, ¿no? Y luego llega el papá y encima pues, es su autoridad, ¿no? No tiene autoridad en el lugar más grande que la del padre, como lo decía en ese momento, ¿no? Entonces, ahí viene, digamos que el segundo. Y luego cuando le dice Hamlet lo otro, pues peor tantito, ¿no? Y luego cuando ya están en el teatro, también como que viene ahí unos golpes que también les da. Y hay una parte de los diálogos que a lo mejor en las ediciones en español habitual no están, pero que en esas ediciones que tienen ustedes de cátedra, tienen ahí unas notitas muy enriquecedoras sobre cómo se expresa Hamlet en el lenguaje inglés, el significado de ciertas palabras, ¿no? ¿Cómo te acuerdas cuáles son las citas? Por ejemplo, hay una cita muy aguda, sobre el tratado de Atenas, que aparentemente es el pescado. Bueno, eso es con Polonio, exactamente, y ella le dice que, bueno, que no se va a casar con ella, que por qué no mejor se va al convento, ¿no? En inglés, bueno, ahora lo va a decir Nayeli, pero yo quisiera decir que no me acuerdo que era el suicidio es una muerte muerta. En la obra fea era la única. la opción, sí, La claro, opción que era que claro tenía. lo que comentaste, sí. Y en realidad, bueno, Ofelia en ese momento, pues, digamos, si la queremos poner en esta época, pues obviamente para nosotros para sí podemos dar unos análisis diferentes, ¿no? Pero en esa época en la que se escribió la obra, era lo que tenía. Ahora digamos, no, pues es que no tenía una red, por ejemplo lo comentaba, ¿no? No tenía una red de apoyo, pero en ese momento eso no existía como tal. Las mujeres se quedaban en casa por lo regular, salían pues, solamente hasta que se casaran, ¿no? En el sentido de que no podían convivir, no estaba bien visto porque una mujer que tuviera contacto con otros hombres, aunque fuera, digamos, un contacto, pues como ahora lo tenemos, ¿no? Entonces salimos hombres y mujeres y conocemos gente y platicamos, y eso jamás sucedía en esa época. Sí, está, y estoy muy de acuerdo que se tiene que analizar desde ahora la teoría y o sea, para poder elaborar otra vez este tipo de discursos que ya no están dentro de lo que ya tendrían que estar ahora dentro de nuestros códigos. Y sí, creo que es la única opción. En algún momento llegué a ver una serie de Isabel, no me acuerdo qué era, Isabel de España. Sí, había una persona, una chica que le estaban violando con 4 hombres. Y la única opción que ella hizo para salir de eso fue suicidarse. Y creo que sí, o sea, fue la única opción que ella tenía
para salir de esa situación. Igual también fue la única opción de Ofelia, pero sí, es una muerte bonita. No sé qué decir. De hecho, bueno, viene esa parte. Nada más, o sea, concluir esta parte de Ofelia porque me parece que fue muy maltratada por Hamlet, por su padre, por su hermano, por la sociedad. Incluso hay una parte, es en la escena 7 del acto segundo. Bueno, en esta versión es el acto 7, porque ya vi que en sus ediciones de cátedra no viene como escena 7, viene como continuo, después del acto 2. Pero señala, por ejemplo, el propio padre es muy malvado, ¿no? Es el que representa toda la corrupción y quizá la maldad entre él y Claudio, ¿no? Pero dice Polonio, cuando se encuentra con la reina, dice que lo que va a hacer es mandar a esta mujer, a esta Ofelia, para que se encuentre con él. Y le dice, pues cuando él venga, yo haré que mi hija salga al paso. Bueno, en esta edición en español. Y algo equivalente viene en inglés, pero en otras ediciones. Pero en inglés viene así como que le soltaré a mi hija. Y eso quiere decir que como si fuera un animal, o como si fuera, era en la página 260, no, pero no es No, pero ¿qué edición. eso es el 80? No me acuerdo. Pero dice, le soltaré a mi hija como si fuera un animal, o como si fuera una ramera. O sea, el propio Polonio se lo dice, ¿no? Y pues así la toma el propio padre, ¿no? Y después, un poquito más adelante, ya cuando está ese diálogo con Hamlet, el propio Hamlet le dice que se vaya al convento, pero en inglés en esa época, yo no me acuerdo qué palabra dijiste. No, en esa época no significaba burdel o convento. Entonces, desde esa perspectiva, Es fishmonger. Fishmonger es para cuando habla con su padre, porque cuando se encuentra unos momentos antes, se encuentra con Polonio, ¿se acuerdan? Y le dice, Polonio, ¿me conoces? Claro que sí, eres un fishmonger, que es así como un pescadero, un señor que vende pescado. Pero en realidad, fishmonger significa, desde esa época, en lo que me dicen las notas, alcahuete. Y entonces dice, este está loco, ¿no? Porque no sé por qué me dice eso. Bueno, ese es, digamos, las traducciones, pero digamos que estaría hablando de cómo a Ofelia la trataban, en realidad, pues, se iba a volver loca, ¿no? Con ese maltrato. Perdón. Sí, yo pero lo que converso es que es un burdel. Un burdel, exactamente. Es una parte. Pero bueno, que ahí yo soy más que la interpretación debe ser convento. Sí, claro, eso debería ser, pero tenía un doble sentido en esa época. Pero yo creo que querían decir convento. Casi le hablaron. Justo esa parte, en la edición del acto tercero, en la escena 1, que nos compartiste, que está en la página 57, donde Hamlet le dice a Ofelia, el poder de la hermosura convertirá la honestidad en una alcahueta. Sí, claro. Antes que la honestidad logre dar a la hermosura su semejanza. Y ahí es, ¿no? Donde yo digo, pues sí, finalmente ya no está de una manera haciendo, pero eso en función de las condiciones en las que se está presentando la situación de la sombra de Belice, ¿no? Lo que se padre de Belice. Y a mí en este caso me llamó mucho la atención la obra porque en esta parte que señalaba eso de ejemplificar, pues sí, aquí se ejemplifica lo que es la avaricia, o en este caso la codicia misma de Claudia, y cómo por amor tienes que sacrificar realmente algo, ¿no? Lo está haciendo Hamlet ante Ofelia, porque si yo te quería, de hecho lo dice en este párrafo, yo te quería, pero antes que ello, pues tienen que, y más que vengarse, ¿no? De su tío, y por el otro lado ese coraje que sienten ante su madre, ¿no? También, porque cómo era posible que en un momento tan pronto se haya casado con el tío, ¿no? Y por el otro lado, pues también ver el papel que representa su mamá ante él, ¿no? En esa parte
de sí el amor, pero más que el amor es como esta parte de la seducción, porque estaban viviendo ellos, ¿no? Que era único y aquí, ¿no? Y en este caso yo decía, bueno, por amor estás sacrificando toda esta parte de la consecuencia que trajo consigo la avaricia, ¿no? Y prácticamente dejar a Ofelia y hacer que finalmente tome esa decisión de suicidarse por la muerte prácticamente de su padre y por los tormentos, quiero pensar de lo que le está diciendo ya este cambio, ¿no? Aunque se querían o lo que él dijo, ella lo quería, pues ya no tenía otra salida, ¿no? Y en ello, ya al final, pues ver que pues, cambie, finalmente va a obedecer de alguna manera al tío y se va a enfrentar ante el hermano de Ofelia, ¿no? Entonces, es muy representativo, tal parece. Hay una tesis que ayer me comentó el doctor Víctor, que lo que ya dice que posiblemente Hamlet lo hizo para proteger a Ofelia de todo lo que era esa ambiente. Digo, eso me gustó mucho, yo no había reflexionado, pero podría ser, ¿no? Yo estoy más en la traducción de Mabel, que es Yo me imaginaba a Ofelia en un burdel, pero bueno. Ay, qué pero es verdad que quizás bueno, y claro, porque es una discusión acerca de la virtud, claro, entendiendo exactamente qué quiere decir por virtud en ese tiempo, ¿cierto? Pero la mamá de Campbell dice a Ofelia, ¿cierto? Que espera que su virtud pueda curar su locura, ¿cierto? De Campbell, le dice, espera que su virtud pueda curar su locura, y su hermano, y Ofelia le pregunta a Campbell, ¿cierto? En este diálogo, cuando hablan de estas cosas, y le dice, bueno, en la edición que le dije en inglés, le dice a Ofelia a Campbell, "Could beauty, my lord, had better converse with honesty?" Para Ofelia la virtud, la belleza y la honestidad iban juntas. Y para Campbell en ese diálogo dice que no es cierto, que van separadas. Y realmente la belleza va a vencer a la honestidad. Y para Ofelia dice que para ella pueden ir juntas, ¿cierto? Y no es mejor, y es lo mejor que pueda haber. Entonces yo veo más bien que eso es como que Ofelia hace lo que se llama la virtud, y más bien la quieren mandar al momento para que estuviera aislada de lo malo, o sea, porque su hermano, en otra parte, al inicio, cuando llega con su hermano, dice, excelente space, no cual de esclavo. La virtud no resiste los golpes de la cruz, ¿cierto? Dice su hermano. Es como... Y Ofelia le llega a contestar que guarde ese consejo para él mismo, ¿cierto? Que llega a decir, está bien tu consejo que me diste, pero también toma en cuenta. Entonces es un personaje discutido, Ofelia, pero sin duda es un gran personaje dentro de la... Pero, bueno, yo aquí la versión que leí dice que murió ahogada. Y bueno, no sé, pensando un poco, o sea, si estaba loca, no se pudo haber suicidado, fue un accidente. Bueno, o sea, eso, en digo, ¿cómo realidad se va a parece suicidar que si estaba no se consciente? suicidó, bueno, el suicidio fue interpretación de los personajes, porque parece que se cayó accidentalmente. Sí. Digo, hasta sí, para justo eso, sí, porque sí. si está loca. Y ya después, creo que fue, simbolismo, que fue la mamá, en su propia la mamá de Hamlet fue la que creo que dijo que se había suicidado o algo así. Ayer, bueno, ya aquí en esta versión dice que se ahogó, no sé. Pero el suicidio está latente en todos los personajes, está en Hamlet, está en la Así, propia en Hamlet, Gertrudis, claro. está hasta en este hombre honesto, el que representa la virtud, amigo de Hamlet. Horacio. O sea, en todos está presente la idea del suicidio. Entonces, por eso se representa ahí. Bueno, en mi opinión, por lo que yo entiendo, es que esa parte del suicidio es la incapacidad no es que estén realmente locos, es la incapacidad de las personas que tenemos muchas veces de resolver los problemas que se van generando después de toda esa corrupción que se da en el ambiente, ¿no? Entonces, cuando ya no podemos aguantar esa presión, ese estrés por tanta corrupción, porque es más fácil, mejor me fijo que estoy loco, ¿no?
para no poder, para sobrellevar esa problemática. De hecho, en ese sentido, yo encuentro mucho quizás que esa locura se genera, o esa ansiedad, por no hacer lo que ellos consideran que es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, llegó la angustia con Hamlet, porque, bueno, llega con el simbolismo, ¿no? Desde el principio llega la sombra y le dice, me envenenaron, me metió veneno en el oído, ¿no? Es un símbolo tremendo, ¿no? Le mete unas ideas que él no tenía en la cabeza y eso lo mata. Y ahí simbólicamente también está haciendo exactamente lo mismo con el hijo. Cuando le dice las cosas, le mete el veneno al hijo por el oído y entonces él no sabe cómo reaccionar y sabe que tiene una obligación moral y familiar de vengar al padre, pero no se atreve a hacerlo. Y eso es lo que lo está angustiando y volviendo loco. Y también lo mismo pasa, por ejemplo, con Ofelia, ¿no? Ofelia quisiera expresar lo que ella desea, pero no se atreve a hacerlo. Y esa misma impedimento o eso mismo, su ser que no le permite, entonces por eso el diálogo es tan importante, ¿no? Ser o no ser, ella misma no se deja ser y eso la está asfixiando y eso la está trastornando y eso está pasando en realidad cuando la propia Gertrudis, ya cuando le abre los ojos Hamlet, que la jala del brazo y siéntate, te voy a poner un espejo que en realidad te estoy diciendo lo que eres realmente, que eras virtuosa pero en realidad pues te corrompiste, ¿no? Por casarte con el hermano de tu esposo y un mes después, de hecho brincaste sobre, lo dice así literal, ¿no? Brincó sobre el cadáver de su esposo para acostarse con el de su hermano, ¿no? Entonces, ella sabe que no está haciendo y eso es lo que los está trastornando y los lleva a esa locura, ¿no? Porque no están haciendo lo que saben que tendrían que hacer. Bueno, es lo que es una interpretación pero es algo que referente con lo que comentas, ¿no? Que no pueden soportar el que no están haciendo las cosas o la realidad que tienen que hacer. Pero para también era un poco difícil, ¿no? Poder justamente tomar acción porque ciertamente en esa época también, no sé, se comenta que como que estaban como muy regidos por el orden y primero estaba Dios, como que la jerarquía, ¿no? Y después sí, claro. venía, bueno, y el rey estaba justamente designado por Dios, entonces si rompía, o lo asesinaba o estaba con el rey, Claudio, rompía la armonía. Entonces, o sea, Hamlet sí tenía que como que pensar cómo iba a actuar, ¿no? Pero estaba como entre la duda, entre la acción. De hecho, su inacción fue la que llevó esa caudal de muertes, ¿no? De todas las muertes, porque no actuó en el momento que tendría que haberlo hecho. Quizá eso es lo que se puede ahí ver en la obra. Pero no sé si algo No, ya no, es que justo es lo que dijo yo, eso iba a decir, o sea, de cómo son las jerarquías. Ajá. Y que bueno, y que también en esa época, pues las mujeres eran, si ahora se puede decir que todavía existe ser sumisa, en esa época pues era más, entonces pues no se podían hacer lo que realmente querían. Y aparte también digo, no sé, murió su papá, le tocaba la corona a Hamlet, ¿no? El príncipe Hamlet. Entonces no sé cuántos años tenía, pero no sé, pienso quizás. Era joven. Muy joven, bueno, sí era joven, pero sí le correspondía la corona a él. Por ahí que 18 pero justo por eso se casa Claudio con Gertrudis para tomar, pero el problema es que él no quería tomar la corona y se quería toda la responsabilidad. Y por eso él, aunque él no era libre en ese sentido, porque incluso tiene párrafos, no sé, como difíciles de leer, ¿cierto? Cuando él dice ¿qué es él? Se pregunta varias veces, ¿cierto? Y Brad dice que se compara cuando ve a los actores, ¿cierto? Dice que los actores tienen gran capacidad y incluso él te gustaría ser como los actores que tienen esa capacidad y si un actor estuviera en su lugar, ¿qué hubiera hecho? Haría llorar y en cambio él no hace nada, ¿cierto? La libertad que tenía el actor. Se llegó a comparar que soy un campesino, él era un príncipe, que soy un campesino, ¿cierto? Estoy obligado a hacer eso. Se compara también con un lenguaje fuerte, se compara con una sirvienta, ¿cierto? Que soy como la peor sirvienta que estoy obligado. Y también decía, cuando ve a los soldados que van a morir por nada, cuando sale y ve al ejército noruego que viene a Polonia por nada, porque según los iba a ayudar por nada, él dice, ¿cierto? Se asombra de que hay gente que está dispuesta a morir por nada. Y él no, dice yo, ¿sabes? No, igual así. Entonces él
Pues ya sí noto una, bueno, vamos a hablar, porque ya hablamos de Ofelia, y podemos seguir hablando de Ofelia, su gran personaje, pero si quieren podemos hablar ahora de Hamlet. Sí, claro. Yo noto que por ejemplo, la condición de hizo casi toda Toda la obra. ¿cierto? Toda la obra, porque si la final mató a su activa, bueno, se hubiera casado con Ofelia por accidente, ¿cierto? Bueno, no sé si por accidente o así, pero no fue por accidente, ¿cierto? Hasta el día Y al hermano de Ofelia lo mató también por accidente, ¿cierto? Porque no iba con intención de matarlo. Sí, aunque digamos que en la obra de teatro fue justo porque lo querían engañar, ¿cierto? Incluso participó en la traición de Laertes. Y al único que mató intencionalmente fue a su tío. Pero ese es un Fue como accidental, accidental, ¿no? De hecho, es que lo mató pensando que era Claudio. Sí, sabe ser lo Claudio. que era mató Claudio. pensando que era una rata. Bueno, No, lo dijo así, ha de ser una rata. Pero, ajá, porque antes de matarlo se imaginó, se ha de ser Claudio. no sabía hacer una Así rata. lo veía. Ajá. Una rata de los patas o de cuatro patas. Pero en realidad estuvo bien, ¿no? Finalmente eran parte de la tradición que hay que hacer con Bueno, la hierba en mala. la novela Cortarla de raíz y los personajes, sea por intención o sin intención, estuvo bien en la novela, ¿cierto? Era su polonio era muy chismoso, ¿cierto? Y siempre estaba planeando, conspirando, y se creía muy listo. Bueno, sí estuvo bien. Esa fue una de las muertes que nos agradó, fíjate. Sí. Bueno, y aparte lo hizo de manera graciosa, fue como una comedia. Claro, sí, se puede ser. ¿Qué es eso? Pero ahí mismo señala, ¿no? Que ha de ser el rey que está detrás de los cortinas, tapetes. Y de hecho, por ejemplo, Hamlet ahí señala, bueno, básicamente, no está pensando en hacer justicia, sino en generar venganza. Entonces, justamente esa escena que mencionaba hace un momento de que lo encuentra rezando y dijo, este es el momento, pero se da cuenta que está rezando, dice, no, porque lo voy a mandar al cielo porque está rezando. O sea que esa idea, que era natural en esa época, ¿no? Por eso tenía tanto poder, digamos, el clero, porque se pensaba que con cualquier acto de bondad le generaba digamos, se le eliminaban buena parte de sus pecados, y si no lo ves en este momento, que estaba haciendo oración o rezando, ¿no? Le voy a hacer un bien, mejor me espero a matarlo en otro momento. Pero, si podemos seguir hablando de Ofelia o de Hamlet, más bien, o otro de los personajes. no, pero yo creo que podemos enfocar un poquito en Hamlet. Un poquito de Hamlet. Sí, claro. Pero me gustaría leer esta parte que a mí me gustó mucho. Es en el acto 1, en la escena 12, es el verso 80. Dice Hamlet. Bueno, aquí es cuando él está deprimido porque su padre acaba de fallecer y entonces la reina le dice que debe salir de esa sombra, ¿no? De esa oscuridad, y le dice ella, pues bueno, la vida no es una eternidad, que es natural que haya una muerte. Entonces le dice la reina, si es así, ¿por qué te parece tan extraño? Le dice Hamlet, ¿parecerme, señora? No me parece, no sé lo que te parece significa. Ni mi manto oscuro, ni el traje obligado de luto solemne, ni los suspiros vaporosos y profundos, ni el abundante río de lágrimas, ni la expresión abatida del rostro, a más de todas las formas, modos y clases del sufrimiento, puedes descubrir mi estado de ánimo. Todos son cosas que parecen, en tanto acciones que el hombre interpreta, pero hay en mi intención algo más que apariencias o atavíos del dolor. Y bueno, a mí lo que me gustó de esa parte es lo que dice, qué significa te parece. Y es cierto, para cada persona es un significado diferente. Entonces, él decía, pues yo no entiendo lo que me estás diciendo porque no, yo no sé qué significa te parece. Pero bueno, eso me gustó. De hecho, digo, todo se concentra en algunos diálogos, ¿no? Ayer vimos unos diálogos, bueno, pues que veamos algunos diálogos, pero yo creo que es bueno seguir hablando del protagonista, ¿no? De la obra. Tal vez
estaría intentando pensar cuál es lo que Shakespeare consideraba justo o correcto. Pero ahorita con lo que mencionaron de que Hamlet debía de sus responsabilidades, de que fue de hecho su inacción lo que fue provocando cada una de las muertes. Entonces, quizás, o sea, porque yo cuando lo leí, y lo comentaba ahí, yo siento que si alguien tiene una causa justa en esta historia es Hamlet. Si permite que una persona como Claudio haga lo que hace y sale con la suya y no tiene ninguna autoridad a la que recurrir, porque la autoridad es el que está haciendo el mal. Cualquier forma de violencia contra el mal, que es la autoridad, cuando el mal y la autoridad son la misma figura, lo que no se me ocurre ninguna otra circunstancia en la que sea justo ejercer violencia desmedida. Y quizás, no sé, estoy completando que quizás Shakespeare estaba de acuerdo en esa idea y que Hamlet, al ser indeciso con seguir la consecuencia de esa causa justa, fue como termina provocando las tragedias. Es decir, cada uno tenía como un papel, una función, algo que debieron haber hecho, algo que estaba correcto dentro de los límites de su persona. Y lo que era correcto dentro de los límites de su persona para Hamlet era vengarse, bueno, era matar a Claudio y reclamar el trono, porque es lo que haces con un criminal, lo castigas. Y el único castigo posible para alguien como Claudio sería matarlo. Y por no hacerlo es por lo que Hamlet termina siendo castigado eventualmente, tanto por su muerte como con la muerte de muchas personas cercanas a él. Entonces, no sé, pienso que tal vez para un señor del siglo XVI era sensato que Hamlet tenía una causa justa y que su castigo fue por ser indeciso al no actuar por esa causa justa. Y llegar a ser un buen gobernador. O sea, Pero que la cosa que no llegó a ser. Ajá, creo que si hay una moraleja que Shakespeare quisiera decir en esta historia sería: alguien que está en una posición de poder debe estar dispuesto a tomar decisiones difíciles, o de lo contrario va a hacer sufrir a todos a su alrededor. Y tuvo que venir alguien de afuera a gobernar, que es como se acaba la... o gobernó alguien su tío, o vino al final alguien de afuera. ¿Qué fue el ganón? Tienen diálogos, algunos de ustedes quieren leer uno de los diálogos de Hamlet, tienen diálogos bastante. Estas cosas que les dice a Ofelia, que cuando dice que él es malo, ¿cierto? Dice, ¿para qué traer más niños? Cuando hay maldad y él mismo es malo, es envidioso. Eso también, cuando menciona lo de la hipótesis de que Hamlet hubiera fingido, en parte su locura, para alejar a Ofelia, o sea que parte de alejar a Ofelia era su estrategia para protegerla. Eso también, no sé de dónde salió esa tesis, pero me parece también muy sensata. O sea, sabiendo que si actuaba en consecuencia de lo que tenía que hacer, iba a terminar provocando cosas horribles. Probablemente el intento de venganza del rey si es que sobrevivía. Entonces, lo mejor que podía hacer para proteger a Ofelia era alejarla en ese momento. También creo que esa tesis no sé dónde haya salido, pero la suscribo. Pues tiene diálogos interesantes, algunos. Habla con un lenguaje bastante fuerte. Sus insultos son muy creativos. A uno le dice esponja. Luego utiliza insultos fuertes, ¿cierto? Pero exaspera a todos, ¿no? Tiene un lenguaje fuerte. Yo creo que en ese tiempo también nos cuidaba mucho el lenguaje en el teatro, se podían decir más palabras. Creo que de los diálogos de Hamlet, así, donde yo personalmente sentí como más agresivos, es uno de los primeros. Cuando habla con su madre y le reprocha por haberse casado tan pronto. O no, creo que no habla con ella. No, lo que está platicando con Horacio. En el que dice la frase de fragilidad tienes nombre de mujer. Ese diálogo. O sea, yo cuando los leía así me imaginaba a Hamlet profundamente enojado. O sea, creo que hasta la sola selección de palabras es suficiente como para que digas, quien haya escrito esto o quien haya sentido algo para decir esto, lo estaba quemando un odio muy profundo. O sea, solamente por la selección de palabras, y a mí, o sea, fue algo que me gustó mucho del libro, que
a pesar de que es una obra de teatro, no tiene muchos detalles de cómo se expresan los personajes, ¿no? No dice de levantando la mano o haciendo gestos, nunca dice nada de los gestos de los personajes. Solo la selección de palabras es suficiente como para que sientas lo que están sintiendo ellos. Claro. Eso fue de las cosas que más me gustó. Quizá por eso Shakespeare es tan importante, porque eso mismo que describes, este personaje de Hamlet, si lo encuentras en Otelo, lo encuentras en los personajes de Romeo y Julieta. O sea, no solo son emociones muy exacerbadas, pero que te las transmite como si realmente las estuvieras viviendo. Entonces, de hecho, Harold Bloom tiene un libro muy bueno que se llama La invención, Shakespeare, la invención de lo humano, porque lo que hace es describir la naturaleza humana en las pasiones, tanto buenas como malas o las extremas. Y eso justo que mencionas está, digamos, en sus personajes. Y claro, está muy embarcado ahí, ¿no? Eso sí, sí. Okay. Bueno, no sé, lo comentaba Víctor que si quieren mencionar algún pasaje, porque también podemos hablar de la mamá de Hamlet, que es un gran personaje, ¿cierto? Doña Gertrudis. Pero la mamá, algo que me llamó mucho y me gustó la atención, se me dio mucha atención, fue esta parte cuando le pide a perdón, ¿no? Por la muerte de su padre, que finalmente ahí se vea un cambio compasivo, ¿no? Finalmente, pues en esa parte de aceptar y consciente de que pues, prácticamente le destrozó la vida a él, ¿no? Por la muerte de su hermana o la muerte de su padre, ¿no? Que si él quería tomar venganza, quería pelear con de veneno de espada, finalmente él no lo sabía, pero antes de ello pues pide ese perdón, pero al final pues por caer al morir, ¿no? Ellos, pero finalmente ahí está ese papel también de ese cambio consciente, ¿no? Independientemente si actuaba en el borde también de la locura, ¿no? Como te decía ayer, es que eso que no puedes solucionar, te lleva como que mejor me hago que estoy mal y expreso mi locura de eso. De hecho, Hamlet es virtuoso, ¿no? Por eso no es una mala persona, pero tiene que enfrentar una realidad que él mismo no quiere, ¿no? Incluso hay un diálogo donde dice, maldita realidad que me pone a resolver los problemas de este mundo, cuando en realidad, yo por qué, ¿no? Casi como Fox, yo por qué, ¿no? Pero lo tiene que enfrentar. Y bueno, hay varios diálogos, yo creo que vale la pena ese diálogo de Ser o no ser, que es quizá el más famoso de la literatura occidental, si lo podríamos leer, pero yo le decía a Víctor que hay un diálogo que me parece que resume muy bien lo que es Hamlet, ¿no? En la obra, dice, está no sé en el acto segundo, al final del acto segundo, exactamente. Ya donde está solo Hamlet, acto segundo, es el último diálogo del acto segundo. Justamente donde comienza el acto tercero, ahí concluye, pero digamos que es un diálogo muy interesante, puede decir, ya estoy solo, qué débil, qué insostenible soy. No es admirable que este actor, el que decía Víctor, en una fábula, en una ficción, puede dirigir tan a su placer el propio ánimo que aquí te desfigure su rostro de la declamación, vertido en sus ojos lágrimas, debilitando la voz, ejecutando todas sus acciones tan acomodadas a lo que quiere expresar. Y esto por nadie, por Hécuba. ¿Y quién es Hécuba para él, que así llora sus infortunios? ¿Qué no haría él si tuviese los tristes motivos de dolor que yo tengo? Inundaría el teatro con llanto, su terrible acento conturbaría a cuantos lo oyese, llenaría de desesperación al culpado, de temor al inocente, al ignorante de confusión, y sorprendería los ojos y los oídos. Pero yo, miserable, estúpido y sin vigor, sueño adormecido, permanezco mudo y miro con indiferencia mis agravios. Nada merece un rey con quien se cometió el más atroz de los delitos para despojarle del cetro y la vida. Soy un cobarde. ¿Quién se atrevería a llamarme villano o insultarme en mi presencia, arrancarme la barba, soplarme el rostro, asirme de la nariz o hacerme tragar un mentiz que me llegue al pulmón? ¿Quién se atrevería tanto? ¿Sería yo capaz de sufrirlo? Sí, pues yo parezco como la paloma que carece de hiel, incapaz de acciones crueles.
A no ser yo así, ya hubiera cebado los milanos del aire y los despojos de ese indigno, deshonesto, homicida, pérfido, seductor, feroz, malvado, que vive sin remordimientos de su culpa. Pero, ¿qué de ser tan necio? ¿Será generoso proceder el que yo, hijo de un padre querido, de cuya muerte alevosa del cielo y el infierno mismo pide venganza, afeminado y débil, desahogue con palabras el corazón, prorrumpa en execraciones vanas como una prostituta vil o un brunete? Ah, no, ni imaginarlo puedo. Yo he oído a veces que, asistiendo a una representación, hombres muy culpados han sido heridos en el alma con tal violencia por la ilusión del teatro que a vista de todos han publicado sus delitos. Pues la culpa, aunque no tenga lengua, siempre se manifiesta por medios maravillosos. Yo haré que estos actores representen delante de mi tío algún, bueno, ya es donde habla de que va a representar al tío, ¿no? Pero estar, digamos que resumiendo lo que siente Hamlet, lo que es Hamlet en ese momento, lo que está sufriendo, ese debate, ese conflicto que tienen entre que debe de actuar, pero no se atreve a hacerlo. Eso me parecía, ese diálogo me parece muy interesante, y ya casi inmediatamente que empieza el acto tercero, unas páginas después, ya viene ese diálogo del ser o no ser, ¿no? Que es ese gran diálogo, ese dilema entre la vida, la muerte, el actuar, el fingir, ¿no? Entre la corrupción. Bueno, yo se los quería compartir, pero no sé si ustedes quieran. Yo también lo que cuento en el acto 1, escena 5, es el verso 5, bueno, culpa, el verso 5. Como extraño darle pues la bienvenida. Hay más cosas en la tierra y en el cielo, Horacio, de las que la filosofía puede inventar. Pero venid, acercaos, ahora como antes, jurad que nunca, y el cielo os asista, por muy extraña que os parezca mi conducta. Y ya, bueno, a mí me gusta porque el verso de hay más cosas en la tierra y en el cielo fue empieza la obra con esta cosa como paranormal, como con un espectro que incluso yo creo que para ese momento se vio como algo terror. Y este verso de hay más cosas en la tierra y en el cielo es uno, o sea, lo sacó Borges para hacer un cuento de terror. Me parece único, me parece que hay como esta parte de la transexualidad, o sea, que te puedes agarrar algo y lo puedes transformar en otra cosa. ¿Cuál cuento de Borges? Hay un cuento que se llama There Are More Things. Ya. ¿Hay más cosas? Ajá, hay más cosas. Y es de terror, habla sobre una casa que es de su tío y que va a verla y que hay algo que no sabe. No está definido. Ajá, pero está definido. Claro. Pero porque sí, pues está en definición, está en la obra de Hamlet, ¿cierto? Que las cosas no son black and white, sino que hay gris, ¿cierto? Gris, que sería cosas afortunadas que todo fuera del bien y del mal, pero o sea, está también la mitad, ¿cierto? Hay gradaciones, hay gris, hay colores, claro, pues la vida es. Cuando nosotros la leímos, yo le pregunté, me preguntaste cuál era mi personaje favorito, y yo dije ninguno. O sea, yo creo que es que todos son seres, o sea, bueno, sí se significan como seres humanos, o sea, hay venganza, hay amor, en Hamlet hay compasión, como decías, hay amor por su madre, hay dolor, pero también hay ira, hay venganza, o sea, y todo lo que representa un ser humano, y creo que eso también está. Pero es interesante porque esa que mencionas ahorita, porque digamos, por ejemplo, el propio Horacio, que es el que representa las virtudes humanas, él es pequeño, ¿no? O sea, no tiene gran participación. Son, digamos, los vicios o los conflictos los que realmente sobresalen en la vida, ¿no? Las cosas buenas siempre están ahí, ¿no? Por eso, digo, tiene mucho que ver con estas cuestiones religiosas, teológicas, incluso en los evangelios, ¿no? Donde dice que hacen una fiesta por un convertido, pero el que siempre estaba ahí, pues siempre estaba ahí, ¿no? El que siempre ha sido bueno, pues siempre ha sido bueno, ¿no? Pero aquel malvado que se convirtió al bien,
por eso hay que hacer una fiesta, ¿no? Y eso está como marcado, porque Horacio siempre ha sido muy bueno, y lo que se espera es que siga siendo bueno, seguirá siendo bueno, ¿no? Al menos eso es lo que representa la obra, bueno, eso es lo... A mí me llama la atención el papel de Horacio, porque al final para mí lo presentó como aquel que pareciera ser que iba a dar continuidad a la obra, porque al morir, al saber que finalmente algo iba a suceder, cuando le dice no vayas, o sea, ¿por qué vas a ir? ¿No? Y le insiste, él mismo también le dice, ¿no? Tú vas a ser aquel que va a hablar por mí realmente cuál era el significado de mi locura. Y se me imaginó en esta relación con la iglesia católica, donde al final tú vas a ser el profeta que va a hablar de mí, de lo que yo hice, lo que realmente quería hacer, ¿no? De bien, pero tú sabes realmente por qué y cuál es el trasfondo, ¿no? Sería bueno escribir otro final, sí. ¿no? O darle continuidad a esto, ¿cuál sería la historia ya con el propio Horacio? O por ejemplo, también ese diálogo de el actor cuarto, en la escena 3, cuando finalmente Hamlet dice, ¿no? El cuerpo está con el rey, pero el rey no está con el cuerpo. El rey viene a ser una cosa más que eso, ¿no? Pero hablando finalmente de la propia maldad de la virtud. Yo lo entendí refiriéndose a su propio padre, ¿no? Bueno, sí, hay algo, bueno, que quieren agregar sobre los personajes. No tiene grandes héroes, ¿cierto? Claro que sí, Polonio. A ver, la reina también es un personaje, o sea, importante. Aunque creo que yo sí tuve un personaje favorito, pero por las razones incorrectas. O sea, Claudio siento que es un villano absolutamente despreciable, porque cobarde. sí, o sea, cada vez que el primer diálogo que tiene, diálogo importante que tiene Claudio es cuando está rezando y él mismo como que arrepintiéndose. Pero en el fondo sabe que no, porque él mismo ajá, dice sí, que no es cierto. eso mismo pensé, que, o sea, dice, no, es que hice mal, ¿cómo me atreví a matar a mi hermano? ¿Pero qué hago ahorita? Pues ya tengo el trono, ya tengo la reina, ¿ya qué puedo hacer? ¿Vencer a ello? Pues no voy a hacer eso. Y dije, ¿cómo puede ser alguien? O sea, hay gente así, ¿no? Pero creo que Claudio es muy fácil y gratificante odiarlo, porque en verdad es odioso. Bueno, a mí me agrada más, me agrada un poquito más el personaje de Polonio. ¿Qué nos quiere decir de Polonio? Pero ahí está la discusión de que ¿qué tanto la maldad puede regresar? Porque él dice, ya probó el mal, ya le gustó, ¿cierto? Sí, es como ya probé el mal y ya. Soy de este lado. Yo llegué a este lado, diría. Sí, porque ya después le parece muy fácil mandar matar a Hamlet y incluso a sus propios sirvientes, a estos los... Y cuando la reina bebe, cuando la reina bebe, mira, dice, no, pero todos los hijos no se avienta por ella. Luego la reina, sí, sí. Ya te lo tomaste, ya era para mí, pero bueno. Sí, absolutamente odioso, Claudio, 10 de 10 como villano. Es una persona que probó el mal, tiene esta de que a veces piensa que hizo, llega a pensar en sus raros momentos que hizo mal, pero pero pues ya ni modo, ya lo ya no puede regresar, ¿cierto? Claro. Entonces hay dos personajes que a mí se me gustaron, que es el papel, porque finalmente en la sombra el rey, ¿no? El papá de Hamlet, porque lo describe cuando está con Gertrudis, cuando le cae, ¿no? Donde se ve las dos caras, tú finalmente mira con quién te has quedado, ¿no? Con Claudio, que representa la maldad y todo, y describe a su padre, ¿no? Mira lo que él era, ¿no? Cuando era la título. Pero bueno. Y le está describiendo quién es su papá. Pero lo describe muy favorable, ¿no? Por él. Te digo, es un griego, yo soy griego, mi papá, ¿cierto? Dice,
tenía los ojos de Apolo y los Sí, de claro. por eso digo. Mercurio y Zeus. Era el mejor Todos rey que estaban- ha habido en la historia. Todos estaban en mi papá, ¿cierto? ¿De qué poquita fuiste? Con ese que es todo lo contrario, ¿cierto? Pero es para mí el mejor personaje junto con Bueno, Ofelia también no es un buen personaje. Claro. O sea, el papel de la obra que representa la virtud es un personaje. Víctor Quintas, creo que está como la valentía, ¿no? Como el otro Ah, sí, prototipo la justicia de- también. Bueno, también ¿Te el arte parece? significaba en cierto sentido eso, ¿cierto? Cuando Hamlet se compara con él, dice, él está impactado, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? Él va a venir a matar a todos, ¿cierto? Y yo, ¿qué voy a hacer? Yo estoy pensando, ¿cierto? En cambio, el arte va a querer vengar la muerte de su padre, así, ¿no? Sí, pero nos ibas a decir algo, Nayeli, de Polonio, que es un sinvergüenza, un traidor y sí, es lo peor de lo peor. hasta con sus Pero, hijos. pero muy sabio, porque cuando Laertes... ¿Sabio? Sí, claro. ¿Sabe? Sí, porque cuando se va Laertes le da unos consejos. Ah, Son pero- muy buenos que actualmente los podemos usar. No, pero ¿quién? Pero, o sea, Polonio, buena mira, persona, le dice buena a persona. Laertes, lo voy a leer, sí, dice que le da unos preceptos que deben mantenerse en memoria. Dice, que no esté tu pensamiento en tu lengua, no ejecutes pensamientos sin mesura, sea amable, mas nunca vulgar. A quienes sean tus amigos con amistad probada, amárralos al alma con ganchos de acero, mas no canses tus manos con agasajos a imberbes advenedizos. Mira que no seas quien inicie las disputas, pero ya en ellas que sea el contrario quien se guarde de ti. Presta a todos oído, a pocos tu opinión. Toma consejo de todos, pero guárdate el tuyo. No gastes en vestir más de lo que posees, pero viste buenas hechuras. Busca calidad, no ostentación, puesto que el traje delata a quien lo lleva, y aquellos que son en Francia de más rango se muestran en ello meticulosos y selectos. No prestes dinero ni pidas prestado, pues a veces vuelan amigo y dinero a la vez, y si te endeudas mermarás tus rentas, y sobre todo sé sincero contigo mismo, que a esto seguirá como el día a la noche el que sea sincero con todos los demás. Adiós, bueno, y que mi bendición en todo esto te confirme. Es sabio el Polonio. Pero qué contradictorio, ¿no? Claro, No, claro. es orgulloso. Eso los consejos los debió haber quitado para él. Claro, por eso le fue un Si sinvergüenza. su hijo lo hubiera contestado como Peña, su abuela dijo, eso aplícalo para ti. Porque la reina le llega a decir cuando Casado hablaba y cierto, le dijo menos arte y más contenido. ¿cierto? Dijo la reina. No es que Ah, pues sí. pues sí, Se murieron. Pero es sabio, es sabio. Sinvergüenza, pero sabio. Él pensaba que era fue dentro de la reina y él pensaba que era sabio, ¿cierto? Él se lo creía. Porque en realidad no le funcionó esconderse o espiar y todo eso. Él pensaba que podía aconsejar y todo eso. O como también cuando mandó a un criado, ¿no? Para que le sacara como Ajá, una ajá, persona ajá. a través de la mentira. Que le dijo qué debía decir, ¿cierto? Que anda por aquí, por acá, que hablara mal, pero no mal, no muy mal, ¿cierto? Es un personajazo. Es un personaje que, bueno, que refleja la humanidad, como dijeron aquí, refleja la humanidad, ¿cierto? Así es. Y eso es correcto, se refleja. Al final de cuentas, la humanidad está representada. Campbell es un gran personaje que también refleja, en sentido que refleja la humanidad, ¿cierto? Y la duda y los otros personajes también hay. Bueno, y que tal vez refleja la sociedad de su tiempo, ¿cierto? Y que tal vez Shakespeare quería criticar esto, tal vez él. A veces estos matrimonios por conveniencia llegan a andar entre gente de alto nivel y Shakespeare quería lanzar una crítica a esos por medio de esta tragedia. Sí, les compartí en el WhatsApp una pintura que me gusta mucho de Ofelia tejiendo sus guirnaldas, ¿no? Que es interesante como el rostro que le pinta a Ofelia, ¿no? Con esa, no sé cómo decir, esa entre inocencia y decepción, ¿no? Y está en ese estanque, en un árbol.
lucha. Aquí está. En el inglés los diálogos de Ofelia Richard y de Pierre Proust es bastante poético, las dos hablan bastante poético. Si tienen la oportunidad de leerlos en inglés, es bastante Sí, es bastante de hecho, poético. hasta es mucho más bonito leerlo en Las dos hablan inglés bastante. digo, esas ediciones de libros son fabulosas, son ultra recomendables esas ediciones porque pueden comparar inglés y español, son maravillosas esas ediciones. Es la edición que les compartí en WhatsApp, ¿no?